Un saludo de paz y bien. Sean bienvenidos todos a esta nueva sesión del noticiero Hani Watasplish. En el día de hoy vamos a tocar unos temas muy importantes para la sociedad. Sin más preámbulo, comencemos. Continuemos con nuestro compañero David. Entonces, en el derecho internacional humanitario y en los conflictos contemporáneos, podemos decir que a través de esto se lograron grandes acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos y en el DIH que también se pudieron lograr muchos avances en la materia de producción de la población civil, prisioneros de guerra y heridos, así como del establecimiento de límites en el uso de ciertos tipos de armas como los que también involucraron sustancias químicas o biológicas, calibres de armamentos y artefactos armamentísticos, que estos ocasionaron también grandes efectos destructivos en los cuerpos de las personas. Pero, sin embargo, también es importante resaltar que en estos controles y regulaciones son difíciles de garantizar y en la historia reciente pues también abundan graves ejemplos de conflictos donde se han presentado muchas violaciones en el derecho internacional humanitario. Podemos decir también que un duro golpe de los conflictos entre países, ¿sí? Entre ese estuvo que luego de la Segunda Guerra Mundial, en el panorama internacional surgieron múltiples enfrentamientos entre naciones y guerras civiles. Podemos decir una principal, que fue entre 1950 y 1980, que las guerras de descolonización en África y Asia, estas ocasionaron más del 60% de los choques armados del mundo, de los cuales muchos perduran en la actualidad, como el conflicto entre palestinos e israelitas. También algo importante que podemos resaltar fueron las guerras del siglo XXI, que en el día 11 de septiembre del 2001 ocurrió un trágico accidente en la historia de Estados Unidos que marcó el inicio de la política militar internacional que fue denominada o nombrada Guerra contra el Terrorismo. Y esta básicamente se trató de los ataques perpetrados por el grupo islamista que secuestró y chocó aviones comerciales contra las Torres Gemelas. Y no solo eso, también otros objetivos emblemáticos de Nueva York. Y este suceso transformó la visión hasta este momento que se tenía de los conflictos globales, pues Estados Unidos también emprendió nuevas campañas militares que estuvieron concentradas en Irak, y esto también tuvo desventajas porque también fue a costa de la vida de miles de civiles y militares. Continuamos con mi compañero. Muchas gracias, Moreno. Ahora yo les vengo a hablar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y estos se relacionan entre sí al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones que tienen con este Estado. También hay unas leyes relativas a los derechos humanos que exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impiden hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades así como hacer valer sus derechos y respetar los derechos de los demás. Otro punto importante que les vengo a hablar es sobre el Derecho Internacional Humanitario o DIH. Este es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita a los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH o Derecho Internacional Humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. Otro punto importante de esto es el DIDH o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es un conjunto de normas internacionales, convencionales o consuetudinarias
en que se estipula el comportamiento y los beneficios de las personas o grupos que pueden esperar a exigir los gobiernos. Este es aplicable cuando un conflicto armado internacional o no internacional de las guerras son las que no se intervienen entre dos o varios estados, y las guerras de liberación son conflictos internacionales que haya habido una declaración de guerra o no, y aunque una de las partes no haya reconocido un estado de la guerra. Por esto sería todo lo que les hablaré hoy. Espero les haya gustado y ahora continuamos con nuestro compañero Alejandro Mendoza. Muchas gracias, Calvin. Yo les hablaré a ustedes sobre el ejercicio de la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad. Debido a los terribles acontecimientos que se vivieron a mediados del siglo XX, como parte del conjunto de conflictos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de estados que intervinieron en estos conflictos armados decidieron aceptar que en estos se fueron violados los derechos universales y decidieron crear una ley que, digámoslo así, vigilara y defendiera los derechos universales cuando hubiera un acto de violencia que afectara en contra de la humanidad. Entonces, ¿cómo se puede identificar los crímenes de lesa humanidad? A diferencia, digamos, de otros crímenes, los que cometen este delito no tienen, digamos, el soporte de decir que ellos actuaron en contra de alguien o algo por alguna orden de una persona superior. Y también podemos identificar un conflicto de estos porque no solo afecta a las víctimas directas, sino que afectan a millones de personas de una u otra manera, aún así interviniendo o no en este problema. Entonces, la justicia en el ámbito internacional. Las sociedades de la mayor parte del mundo se han inclinado por la aplicación del derecho de injerencia internacional para garantizar el respeto de los derechos humanos, especialmente a finales del siglo XX luego de los acontecimientos sucedidos. A raíz de la noticia de los genocidios en Bosnia, esta perspectiva de vigilancia y corresponsabilidad internacional impulsó a la creación de un tribunal de justicia que se encargaría por velar por el respeto, digámoslo así, de todas las personas y de los derechos humanos, y de perseguir a los criminales de guerra que atentaran contra la humanidad, independientemente del territorio donde ocurrieran. El desarrollo del derecho internacional se tradujo en la creciente adhesión de las naciones a distintos compromisos, entre los cuales tienen una especial incidencia, que son tres. El convenio contra la tortura, el segundo es la convención sobre la prohibición de las minas antipersonales, la tercera es el establecimiento de tribunales internacionales de justicia para Ruanda y la antigua Yugoslavia. El cuarto y último es en 1988, por medio de la adopción del Estatuto de Roma, se creó la Corte Penal de la Internalización, que por sus siglas es CPI. Dicho eso, ahora continuaremos con mi compañero Santiago Ruiz. Muy buenos días, mi nombre es Santiago Andrés Ruiz Bastos del grado 1102 y en el día de hoy les voy a explicar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Este tiene el objetivo de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas. Es compartido del derecho internacional humanitario DIH y el derecho internacional de los derechos humanos DIDH. Estos dos elementos del derecho internacional actúan de materia desde unos puntos de vista diferentes. Por otro lado, un ejemplo, encontramos los estados que deben formular leyes para castigar las violaciones más graves, estas denominadas crímenes de guerra. Por otro lado, según los convenios de Ginebra, todos podemos hacer una importante contribución de la aplicación del derecho internacional humanitario, ya sea por intermedio de los gobiernos o de las organizaciones individualmente. A continuación les explicaré el derecho internacional de los derechos humanos DIDH. Este fue uno de los cuales marcó una normativa la cual es aplicable en todo tiempo y lugar, ya que en sus ideales principales busca proteger a los individuos de las violaciones que estos pueden padecer por parte de los agentes de su propio Estado, de tal manera que estas normas de protección contenidas del artículo 3 se ve que es común que en los cuatro convenios de Ginebra de 1949 los conjuntos de definiciones contenidos del DIH son inderogables, es decir, que no pueden ser anulados o suspendidos en ninguna circunstancia jurídica.
Por otro lado, encontramos el derecho internacional humanitario DIH, el cual su principal rango es definitorio del DIH, ya que este es aplicable en situaciones de conflicto, en este caso conflicto armado, por lo cual este busca proteger a los militares, los cuales se encuentran heridos y enfermos, prisioneros de guerra y población civil. Estos se conforman por el personal médico o sanitario y religioso.